Hola a todas y a todos, muy buenas noches, vecinas y vecinos de Whisky Lucan. Soy Leo y nuevamente nos encontramos aquí en este Facebook Live desde los diálogos desde la izquierda, el faro crítico de Whisky Lucan. Recuerden que cada lunes nos vamos a estar viendo para platicar de temas de coyuntura, desde política, social, ecológica, y hoy nos toca un tema bastante interesante, ya que el día de ayer fue 28 de septiembre y es el Día de la Acción Global por la cuestión del ILE, la interrupción legal del embarazo, y el día de hoy pues, nos acompaña una compañera de lucha que siempre ha estado presente en estos temas feministas, para que nos amplíe y nos enriquezca este tema, que es un tema que a veces es demasiado polémico y a veces muy poco entendido y muchas veces vituperiado y hasta estigmatizado. Nos acompaña la compañera Yenisei, ella es profesora, activista, artista, mamá, por supuesto, y también militante de Morena. Bienvenida, Yenisei. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema que es bastante interesante y creo que el principal argumento feminista es que la criminalización del aborto es un asunto de justicia social. El precedente de la Suprema Corte de Justicia es un gran logro, pero ¿por qué la ley por sí sola, compañera, no ha cerrado esta brecha de clase? ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque al final, como siempre pasa, pues las pobres son las que más sufren pues esta falta de acceso a este derecho. Sí, pues afortunadamente en México hemos tenido avances en materia de la despenalización del aborto. Como acabas de mencionar, pues la Suprema Corte de Justicia hizo un gran avance, ordenando pues que se quitara de todos los códigos penales el delito de aborto. Sin embargo, aunque la Suprema Corte de Justicia haya, digamos, dado ese paso gigante en materia de este derecho, sigue siendo una cuestión desigual porque no hay una homologación en todos los códigos de todos los estados. Es ahí en donde está, digamos, la gran traba y el gran problema todavía, ¿no? Por ejemplo, el aborto es legal en la Ciudad de México, recientemente en el Estado de México, pero por ejemplo en Guanajuato no. Entonces ahí hay una desigualdad entre derechos de las mujeres que viven en el Estado de Guanajuato y de las mujeres que viven en la Ciudad de México, en donde es legal desde hace ya bastantes años, y por ejemplo con mujeres que viven en el Estado de México, ¿no? Entonces está, digamos, escrito en papel, en las leyes ya está, pero pues falta que este derecho sea sustantivo, ¿no? Que realmente llegue a todas las mujeres en todos los rincones de todo el país, porque volvemos a los temas que hemos platicado antes, en donde a veces se vuelven cuestiones de privilegio, porque depende de dónde vivas, ¿no? Es donde puedes hacer efectivo este derecho. Si eres una mujer que vive cerca de la Ciudad de México, pues tienes garantizado el acceso al aborto, pero si no, pues entonces no. Entonces ahí hay una cuestión desigual en la que todavía tenemos que seguir trabajando. Muy bien, esa es la otra criminalización que tiene la moral y la social y en la vida de la mujer de bajos recursos que busca un aborto. Entonces, ¿cómo crees que les impacta y cómo crees que les afecta a las compañeras que lamentablemente están pues en un estado donde no pueden de una forma segura y gratuita pues acceder a esto que es un derecho? Pues como te decía, primero pues si vives en un estado en donde esto no es un derecho, hay estados de la República en donde abortar te puede costar ir a la cárcel, ¿no? Entonces ya desde ahí, ¿no? A veces las mujeres deciden interrumpir su embarazo por decisión propia, porque no quieres continuar con ese embarazo, porque tienes otro proyecto de vida, porque fue un embarazo no deseado, porque fuiste víctima desgraciadamente de abuso sexual, ¿no? Sin embargo, hay estados en donde estas cuestiones pues no son tomadas en cuenta y puedes ir a la cárcel simplemente por decidir abortar. Entonces ahí evidentemente hay una, pues se trunca tu proyecto de vida, ¿no? Se violan otros derechos como la libertad, etcétera, porque pues te están privando de la libertad, evidentemente, y aunado a eso, pues también sucede que cuando las mujeres, por ejemplo, no tienen el derecho de asistir a una clínica pública y gratuita en donde poder
a acceder a este derecho, pues se arriesgan a un aborto clandestino, por ejemplo, que puede terminar desgraciadamente en un fallecimiento, o se arriesgan a poder adquirir alguna enfermedad, ¿no? Porque evidentemente el no hacerlo dentro del sector salud, pues entonces ya te estás arriesgando a muchas otras situaciones. Entonces vemos que hay dos, digamos, grandes problemas a los que una mujer que no tiene garantizado el derecho, pues se arriesga, ¿no? El primero, el ser encarcelada. El segundo, pues a que arriesgues tu vida o tu salud, ¿no? Y eso es en los estados en donde, digamos, no está legalizado el aborto. Sin embargo, en los estados en donde ya se ha legalizado el aborto, sigue habiendo todavía este otro prejuicio y este otro estigma y esta otra discriminación que tiene que ver con la cuestión moral, ¿no? Que sin embargo, aunque ya no sea una cosa ilegal, pues la sociedad en general sigue cuestionando a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, sigue señalándolas, ¿no? Sigue señalándolas como responsables, sigue haciendo comentarios en torno a que pues mejor hubieran prevenido, ¿no? Que no hubieran decidido tener una vida sexual activa para evitar un embarazo y bueno, o sea, hay una mala interpretación de todo este derecho porque se asume que si existe el derecho a abortar en la ley, entonces es como si todas estuvieran obligadas a abortar, ¿no? Lo cual por supuesto es una falacia, es una mentira, no es así, los derechos no funcionan así, o sea, si bien son para todos, pero no, en este caso no es que todas estemos obligadas a abortar porque esté en la ley, ¿no? Es más bien significa que cuando una mujer quiera acceder a una interrupción de su embarazo, pues lo pueda hacer, más no que todas estemos obligadas a hacerlo. Si tú eres una mujer embarazada y tú decides continuar tu embarazo, nadie te va a obligar, las feministas tampoco te vamos a obligar ni te vamos a cuestionar, al contrario, vamos a apoyar tu decisión y vamos a acompañar en lo que sea posible para que continúes con el embarazo y obviamente pues también pensando en que la nueva vida pues se desarrolle de manera plena, ¿no? Entonces hay como mucho estigma todavía en torno a este tema, la parte social y la parte moral, creo que también se tiene que trabajar mucho y eso se logra en la medida en que los derechos van tomando arraigo, ¿no? En la sociedad en general, porque igual pensemos hace muchos años, cuando las mujeres no votábamos, no podíamos votar, pues también había esta idea de que las mujeres no éramos personas aptas para emitir un voto porque éramos demasiado sentimentales, demasiado emocionales, ¿no? Que nos íbamos a dejar manipular por el marido, que nos íbamos a dejar llevar por otras situaciones. Sin embargo, a la fecha, pues ya como que no se escucha mucho ese cuestionamiento, ¿no? Ya las mujeres podemos acceder al voto y se confía en nuestra capacidad de poder votar. Y eso pasa porque se va normalizando, estos derechos van tomando arraigo en la sociedad. Entonces aspiramos a que este derecho de la interrupción legal del embarazo pues también se vaya arraigando dentro de la sociedad y que se vayan quitando todos estos estigmas para que las mujeres podamos tener una autodeterminación de nuestros cuerpos pues libre de la criminalización, sea legal y sea social y moral. Muy bien. Recuerden que pueden mandarnos, por supuesto, sus comentarios, sus dudas, cualquier situación que ustedes quieran manifestar y aquí los vamos a estar leyendo con mucho gusto y por supuesto si tienen alguna duda que quede al aire, nuestra compañera con mucho gusto también nos va a aclarar. Y bueno, compañera, pues ya está avanzando este tema a nivel nacional, afortunadamente con la 4T y desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se abrieron todas estas posibilidades que antes pues se veían muy lejanas. Ya está en muchas partes, sin embargo hay muchos estados donde ya está legal y uno llega pues a los servicios de salud, por supuesto los servicios de salud público, y se encuentra uno con que sí es legal, en ese hospital sí se hace, pero el médico que está en ese momento pues tiene algo que se llama la objeción de conciencia. ¿Nos puedes comentar cómo eso se puede convertir en un obstáculo, en no solo una cuestión de violentar el derecho de la compañera que decide libremente a ejercer este derecho y se convierte en una objeción por una cuestión a veces hasta religiosa? ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Pues sí, primero mencionar que los derechos de las mujeres y de todos, pues no deberían de estar sujetos a las creencias personales
o a la moral del profesional que te atiende, ¿no? O sea, es como pensar que, por ejemplo, un docente que trabaja en una escuela pública en la que sabemos que la educación es laica, ¿no? O sea, porque el artículo tercero constitucional marca que la educación es laica, que un docente se negara a enseñar, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? Por sus creencias religiosas, o sea, que pudiera emitir este tema de la objeción de conciencia, no hablando en el tema de la educación, porque sus creencias religiosas pues le impiden de cierta manera enseñar ciencia, ¿no? En las escuelas. Entonces, un profesional de la salud, o sea, un médico que trabaja para el sector salud, no podría o no debería de alegar este tema de la objeción de conciencia, porque estaría, como mencionas, violentando el derecho que además está ya en la ley, ¿no? Entonces, si tú eres un servidor público, estás obligado sí o sí a conducirte pues con el código de ética que marcan las leyes, pero además pues respetando los derechos de las personas. Además, aquí es importante reflexionar que este tema es un tema de salud pública, no es un tema que se deba de abordar desde la perspectiva de la moral, ¿no? Y mucho menos desde la perspectiva de la moral religiosa, sea cual sea la religión, ¿no? Generalmente es la religión cristiana la que, pues, católica, la que se pone mucho, pues, a este derecho, ¿no? Pero se tendría que abordar desde un tema de salud pública, ¿no? Pensemos que en México, desafortunadamente, existen muchos embarazos en adolescentes y es por la falta de educación sexual, ¿no? Y esta falta de educación sexual pues también tiene que ver mucho con todas estas otras creencias que se van ligando unas con otras sobre que la sexualidad o el tema de que las mujeres estemos informadas sobre nuestro cuerpo, sobre el acceso a métodos anticonceptivos y demás, pues es todavía un tema tabú, ¿no? Que hemos empezado a romper y que hemos estado luchando también en las calles porque justo el tema de la interrupción legal del embarazo no es un tema aislado, o sea, no es un tema que digamos solamente queremos que se permita abortar, sino que también nosotros manejamos dentro de nuestras consignas la educación sexual integral, ¿no? Los anticonceptivos también como un derecho, porque ahorita afortunadamente pues digamos que hay un poco más de acceso, sin embargo todavía no hay decía yo hace ratito, la normalización pues de que todos podamos entender o ir a una farmacia y pedir con toda normalidad un anticonceptivo, ¿no? Las escuelas públicas, por ejemplo, aunque ha habido intentos de que las escuelas públicas se den a los estudiantes anticonceptivos, no solamente la información, sino que haya el acceso a métodos anticonceptivos, pues es algo que todavía no se logra, ¿no? Sí, entonces la lucha es integral, ¿no? Estamos hablando de la educación sexual, estamos hablando del acceso a anticonceptivos y por supuesto que si todo esto no funciona como un tema preventivo, pues que las mujeres podamos acceder a un tema de interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los médicos, pues no podrían alegar este tema porque evidentemente estarían violentando el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y a la autodeterminación pues, de sus cuerpos. Además, que esto también se enlaza mucho con lo que vivimos quienes somos madres, con el tema de la violencia obstétrica, ¿no? O sea, el no entender que los cuerpos de las mujeres merecen ser respetados y merecen ser tratados con respeto, ¿no? Porque de pronto llegas a una clínica, a un hospital y los médicos lo que hacen es tratarte como si fueras un pedazo de carne, ¿no? Olvidando que eres una humana, que estás accediendo a ese espacio porque quieres que seas atendida pues por un tema, sea un tema de embarazo o un tema de interrupción del embarazo, cualquiera de las dos. Entonces hay mucho trabajo que hacer también ahí, en la concientización, también con los médicos, la sensibilización, desde esta perspectiva de género, ¿no? Que en todas las otras instituciones ya ha estado permeando, pero también nos falta hacer trabajo en el sector salud. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, muchas veces los servidores públicos se olvidan de qué significa el servir al público y caen en esto, pensemos hasta en un policía que uno le pide el apoyo y porque no le da la gana, pues es una violencia institucional. Lo mismo pasa con los médicos y es doblemente violencia, ¿no? Y bueno, pues hablemos un poco de la cuarta transformación, que es donde nosotros estamos militando y donde nosotros estamos pues detonando todo este proceso de transformación.
Durante el sexenio de López Obrador, la Suprema Corte de Justicia pues le dio un gran triunfo a las compañeras cuando abre todo este tema para el debate público. ¿Tú consideras que los congresos, los gobiernos, sobre todo los que son afines a Morena, actuaron en congruencia con esta apertura de la Suprema Corte y también con lo que AMLO ya estaba pues abriendo pues al debate público? Desafortunadamente no, porque bueno, nosotros como feministas hemos intentado caminar pues sí también con la organización política en los congresos para justamente impulsar este derecho. Nos hemos defendido este derecho en las calles, pero también hemos tenido acercamiento pues con diputadas, ¿no? Con senadoras para que esto avance. Sin embargo, no todos los diputados y no todas las diputadas o sea, volvemos al tema, ¿no? De los médicos, o sea, lo mismo a veces pasa con diputados y diputadas que alegan mucho el tema de sus creencias religiosas, ¿no? De su moral, etcétera. Entonces, no se avanzó tan rápido como hubiéramos querido, ¿no? O sea, cuando gana Andrés Manuel, pensábamos que iba a ser muy sencillo y que en los primeros 3 años de gobierno este tema se iba a dar, ¿no? Sin embargo no fue así, o sea, tuvimos que seguir luchando, luchando y luchando, y aún con el avance de la Suprema Corte de Justicia, los congresos locales de los estados, aún teniendo en algunos congresos mayoría de Morena, no se lograba la despenalización del aborto. El claro ejemplo es el Estado de México, ¿no? En donde el último periodo de los diputados del gobierno de Alfredo de Mazo, la mayoría era morenista. Sin embargo, no se avanzó en ese tema de la despenalización del aborto. Fue recién, ahora que entró el gobierno de la maestra Delfina, ¿no? Y esto es porque de pronto también en la izquierda hay cierta resistencia, ¿no? A este tema. De pronto mucha mente muy abierta como que al tema de la justicia, al tema de los derechos, pero cuando se habla de los derechos de las mujeres en general y en específico del acceso a la interrupción del embarazo, ahí es donde brinca mucho pues la moral conservadora, ¿no? La moral o el conservador que todos traen dentro y contra el que tenemos que luchar, ¿no? Ahí es donde nos ha costado también bastante trabajo. Entonces, por un lado, sí había el discurso del progreso y la justicia social, pero en el tema de la interrupción del embarazo nos costó bastante. Creo que no hay una contradicción en el tema de la izquierda, porque pensemos que, al menos en Morena, lo que buscamos es hacer justicia para los que menos tienen. Y negarle este derecho a las mujeres es negárselo también a las mujeres que menos tienen. Porque nosotras sabemos que cuando no está, digamos, garantizado como un derecho en el sector público, o sea, que cualquier mujer pueda acceder al sector público, esto se vuelve un privilegio. Y las mujeres que tienen la capacidad económica, ¿no? Que tienen la formación, que tienen la educación, que tienen acceso a diferentes cuestiones, pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, aun si en su estado no es legal. Sin embargo, las mujeres, otra vez, que son más pobres, que quizá no tuvieron acceso a educación, que no tienen, por supuesto, acceso a anticonceptivos, ¿no? Que no tienen para moverse a un estado cercano en donde el aborto sea legal, pues son condenadas a la maternidad forzada. Y condenar a una mujer a la maternidad forzada es un crimen, y eso sí es inmoral, ¿no? Y deberíamos de cuestionarnos desde las izquierdas pues si eso pretendemos para nuestras compañeras, ¿no? Porque también reflexionar un poco desde dónde tú estás situado, ¿no? Porque para nosotras, mujeres que vivimos quizá en el Estado de México, que vivimos a 10 minutos de la Ciudad de México, pues tal vez no era tan complicado, ¿no? Entre comillas, tan complicado moverte a la Ciudad de México y buscar ese derecho. Pero pensemos en una mujer que vive en la Sierra de Chiapas, ¿no? Cuando no era legal todavía, o una mujer de Guanajuato, ¿no? En donde todavía no es legal, que obviamente no tiene acceso a transporte, etcétera, etcétera, pues se vuelve una cuestión desigual y una vez más, pues vuelves a poner una barrera, ¿no? Entre las que tienen y entre las que no tienen. Sin duda una deuda histórica que tiene la izquierda y sobre todo transformar estas ideas que como bien dices pues son conservadoras, nada más que a veces los propios compañeros legisladores no se dan cuenta y piensan que están actuando de acuerdo a su conciencia cuando al final
deben de actuar de acuerdo al bienestar colectivo. Y por supuesto que hay que mirar hacia adelante. Con la doctora la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia, pues digamos que se abre un gran abanico. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede esperar un cambio? ¿Qué mensaje le podrían mandar ustedes, las compañeras feministas, pues a todo este nuevo gobierno para que estas políticas que acabas de mencionar, pues se vuelva una prioridad del Estado? Pues nosotros pensamos como feministas, digamos que siempre vamos a exigir que lo que se dice en el discurso sea un hecho, ¿no? Hemos observado que lo que la doctora Claudia Sheinbaum ha mencionado, ¿no?, en materia de políticas de género, pues han tenido y de a poco han generado impacto, ¿no?, en la vida real de las mujeres. Ahorita, pues, por ejemplo, es muy palpable el tema de los programas sociales pensados específicamente en mujeres, ¿no? Se está avanzando ya bastante en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? También son políticas feministas, ¿no? Se elevó a rango constitucional, por ejemplo, el tema de la igualdad sustantiva, ¿no? O sea, digamos que en el papel ahí están y algunas situaciones han avanzado a ras de tierra, ¿no? O sea, las mujeres los podemos sentir, los podemos palpar. ¿Qué esperamos del gobierno de la doctora? Pues esperamos que lo que pasó en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es referente en este tema, ¿no? En la Ciudad de México esto es un derecho desde el 2007. Entonces, ha sido así desde el 2007 para acá. Entonces, se tiene ya mucha experiencia. La doctora Claudia Sheinbaum gobernó la Ciudad de México. No hubo retroceso en ese derecho, ¿no?, sino que se siguió avanzando. Entonces, esperamos que esa experiencia de la Ciudad de México se replique en los demás estados de la República, que se replique a nivel federal y que pues llegue a todos los rincones de la ciudad, ¿no? Lo que vimos en la Ciudad de México es que cuando se aplica como política de Estado, o sea, se disminuyen otros problemas de salud pública, ¿no? En la Ciudad de México, ¿qué pasó? Pues se disminuyó a cero la mortalidad de mujeres, o sea, que anteriormente aplicaban abortos de forma insegura y había riesgo de morir. Cuando se hace legal en la Ciudad de México, ese riesgo se elimina por completo. Entonces, vemos que ahí una política de Estado, una política pública de Estado, salva vidas, ¿no? Salva vidas de las mujeres, porque el Estado está comprometido. Entonces, no las condenas a la clandestinidad, no las criminalizas, ¿no? Y les brindas el derecho, entonces salvas vidas, ¿no? ¿Y qué más pasó en la Ciudad de México? Pues que se volvió como una especie de refugio, ¿no? En donde las mujeres podían acudir, las mujeres que obviamente, pues, una vez más podían moverse, tenían acceso, tenían posibilidades, pues podían acercarse a la Ciudad de México a ejercer este derecho. Entonces aspiramos a que esa experiencia de la Ciudad de México en materia de aborto, pues se lleve, pues se expanda, ¿no?, a toda la República y a todos los rincones del territorio. Perfecto. Hablemos de ese efecto refugio. ¿Qué nos dice eso de la desigualdad que hay, pues, en otras latitudes de nuestro país? ¿Qué nos puedes decir de una mujer, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Veracruz o en la Sierra de Guerrero, que son lugares, pues, inclusive de muy difícil acceso, tan solo para empezar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este efecto refugio? Pues una vez más, ¿no? Que en la Ciudad de México es un ejemplo, pues, de que la política pública funciona. Pero una vez más, cuando esto no es a nivel generalizado, o sea, no llega a todos los territorios, pues vuelve a ser una cuestión de desigualdad. Condena a las mujeres que no están cercanas a una cuestión de desigualdad, ¿no? Como tú mencionabas, en estos espacios, en estos territorios, pues muchas veces ni una clínica cerca tienen, ¿no? O sea, tienes la clínica a 1 hora y media caminando de donde tú vives, ¿no? Por supuesto, no pensemos en que hay acceso a anticonceptivos, ¿no? Y por supuesto tampoco pensemos pues que hay acceso a un aborto legal, ¿no? Entonces, por eso nosotras como feministas, pese al tema de que ya la Suprema Corte de Justicia dijo que ya no se puede criminalizar, o sea, nosotros no dejamos de luchar en esta fecha, ¿no? El 28 de septiembre para nosotros es una fecha importante porque tenemos claridad de estos temas. Sabemos que aunque la ley está, esto todavía no llega a todos los espacios. Entonces, sí, la Ciudad de México es un refugio, pero es un refugio para las que pueden llegar a la Ciudad de México. Para las que no pueden llegar a la Ciudad de México, pues siguen condenadas a este espacio, bueno, más bien a no poder acceder a este derecho, ¿no? Entonces, pues la idea es que haya en todos lados, para que justo estas brechas de desigualdad cada vez
sean menos o se eliminen. Sí, 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 sin duda hay muchas situaciones que todavía faltan por avanzar, muchos pendientes concretos. Más allá de las leyes, ¿qué pondrías tú como situaciones que quedan en el tintero y que son urgentes o necesarias para atender pues ya en la brevedad y sobre todo pues ahorita que Morena está en este poder que el poder político que esperemos que se conserve, que esperemos que continúe porque pues hemos visto gobiernos de derecha, pensemos en Donald Trump, ellos tenían este tema salvado desde 1960, llega Donald Trump y de un plumazo desaparece este derecho que tenían las mujeres de Estados Unidos, entonces siempre es un peligro, ¿no? ¿Qué consideras tú que tenemos como en el tintero para garantizar este derecho a largo plazo? Pues primero en México lo que tendríamos que hacer o seguir luchando es que exista una educación sexual integral, ¿no? O sea, eso pienso que es primordial, porque decía yo hace ratito, todo tiene que ver con la capacidad que las propias mujeres y los hombres tengamos en materia de educación sexual, ¿no? Porque también muchas veces este tema nada más se deja en manos de las mujeres, aunque el derecho al acceso al aborto pues sí es específicamente para los cuerpos femeninos, ¿no? Pero sin embargo el tema de la educación sexual tiene que ser amplio a hombres y mujeres, porque un embarazo pues se gesta entre dos personas. Entonces ahí todavía nos queda mucho por avanzar. Afortunadamente ahora en el tema de con el nuevo programa de estudios de la nueva escuela mexicana es un tema que se retoma mucho, ¿no? Y sin embargo la derecha también lo ha sacado mucho de contexto y estuvo golpeteando mucho, ¿no? El tema de esta educación sexual desde la educación básica, porque, bueno, decían que ahora en las escuelas a los niños ya se les iba a enseñar, pues casi a tener relaciones sexuales, lo cual es falso, ¿no? Se les iba a enseñar la perversión, lo cual también es falso, bueno, tantas cosas sacadas de contexto porque la derecha siempre ha tenido en la idea pues todo lo contrario, no educar, no formar, y menos en este tema porque pues ellos lo que buscan no es una progresión de derechos en materia de educación sexual, sino todo lo contrario. Entonces, la educación sexual tiene que ser primordial, tiene que llegar a todos los rincones del país y debe de empezar desde la infancia. Eso sí, o sea, porque niños y niñas deben de saber que esto es un tema también pues, biológico y natural, ¿no? Y sobre todo también porque a veces están muy expuestos a ser víctimas de delitos sexuales porque justo no se habla de educación sexual. Los niños y las niñas no conocen su cuerpo, no conocen hasta dónde pueden tener límites, etcétera. Entonces todo va junto, ¿no? O sea, la protección, pero además también el saber qué implica, ¿no? Y la responsabilidad que implica. Lo otro es que se garantice que el sector público te brinde ese derecho. O sea, porque aunque ya está en la Suprema Corte de Justicia, a veces puede ser que llegues tú a una clínica y que no te quieran atender, o que te retarden, o que te digan, sí, pero vete a hacer tal trámite, o vente dentro de 2 o 3 meses, y resulta que para dentro de 2 o 3 meses, pues tú ya no estás en el tiempo en el que puedes interrumpir tu embarazo, o el tema este de la objeción de conciencia, ¿no? O que los médicos te dicen, sí, sí te lo voy a hacer, pero antes de que se te practique el procedimiento, pues ya hay una criminalización, hay un juicio, hay un estigma. Entonces, todo este tema de garantizar que el sector público pueda hacer el procedimiento sin estigmas y con eficiencia, ¿no? Y como decimos siempre, con rapidez y como se debe de atender a las personas, pues también se tiene que trabajar. Eso es algo que queda en el tintero, ¿no? Eso no lo garantiza el hecho de que esté en la ley, es algo que se tiene que seguir exigiendo y trabajando. Y lo otro, pues, es la homologación de todos los códigos penales, ¿no? Que en todos los estados de la República exista esta ya despenalización y ahí todavía tenemos mucho trabajo pendiente por hacer. Ahora, en el tema de lo que mencionabas de la derecha, ¿no? ¿Cómo es que la derecha se organiza para combatir o erradicar o retroceder este derecho? Pues hemos visto ejemplos. Decías, tú hablabas del tema de Estados Unidos y ese es el más claro ejemplo que tenemos, ¿no? En Estados Unidos el aborto pues ha sido legal desde hace 50 años, ¿no? Y en el 2022 pues estos grupos conservadores se organizan y dan marcha atrás a este derecho en casi la mitad del país
pues una vez más dejando a las mujeres que viven en esos estados, en donde ya no es legal abortar, dejando a estas mujeres desprotegidas y obviamente pues sin la capacidad de poder pues acceder al derecho si eres una mujer pobre, ¿no? O sea, es que este tema se tiene que ver también desde la interseccionalidad. O sea, aquí el tema no nada más, como decía yo hace un momento, no es un tema de moral, no es un tema de salud pública, pero además es un tema que se tiene que mirar con los, ojos, con los lentes de la interseccionalidad, porque a las mujeres más pobres es a quienes necesariamente termina afectando, ¿no? En Argentina pues está el riesgo latente de que ahora con el arribo de la derecha, en Argentina este derecho pues había sido conquistado desde el año 2020, ¿no? La marea verde en Argentina ha sido referente en América Latina. Sin embargo, ahora con la llegada de Milei, pues también está todo el tiempo como al acecho de poder frenar o retroceder este derecho para las mujeres. Y bueno, en el caso de en Ecuador y Colombia, pues aquí hay una obstrucción más bien burocrática, ¿no? Y moral, que es lo que yo te hablaba. O sea, que llegas a la clínica, aunque es legal, llegas, pero te ponen trabas, no te quieren atender, te dicen sí, pero necesitas tantos trámites, regresen tal tiempo. O sea, y esas son también estrategias que la derecha usa para ir mermando el avance del derecho y para ir frenando pues que las mujeres puedan acceder. Pues muchas gracias. Efectivamente es una situación muy compleja lo que pasa con la derecha, que uno desde la izquierda no entiende por qué se oponen a derechos tan básicos y que sobre todo tienen que ver en este caso con la salud de las compañeras, pero se oponen a prácticamente cualquier cosa que parezca un derecho porque siempre están con el pendiente de que les van a quitar sus privilegios. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, qué personajes, qué acciones, qué experiencias tú has visto también con tus compañeras feministas que obstaculizan este avance para que pues cada vez todos los estados tengan esta facilidad para acceder a esto que repetimos es un derecho? ¿Qué cosas has visto tú que la derecha ha orquestado, argumentado o hasta ha tergiversado en relación con esta situación del derecho pues, al famoso ILE, a esta interrupción legal del embarazo? ¿Qué nos puedes decir de México? Pues en México la derecha, como sabemos, se organiza prioritariamente con algunos partidos políticos, ¿no? Ejemplos de partidos políticos conservadores de derecha en México, pues tenemos el PAN, y recientemente, aunque no en un partido político, pues tenemos ahí a Verástegui, ¿no? Y más recientemente a el de TV Azteca, Salinas Pliego, ¿no? Entonces, esta derecha, que a lo mejor no necesariamente están en un partido político, pero que sí coinciden ideológicamente en esta idea del conservadurismo, lo que buscan, por ejemplo, a través del partido político es llegar a los congresos locales, ¿no? Porque es ahí en donde está, digamos, el mayor problema, en los congresos locales. Llegan a los congresos locales y con esta, ya hacen una estrategia que le llaman un blindaje constitucional. Y lo que pasa en ese tema del blindaje constitucional es que en la ley escriben pues la protección de la vida desde la concepción, ¿no? Entendiendo desde su idea pues que la vida se debe de proteger desde que, justo como dice, se concibe, ¿no? Negando por supuesto el derecho de la mujer, ¿no? Aquí es un tema en el que no vamos a entrar mucho en debate, pero la Constitución en general marca pues que la persona nacida es la que tiene acceso a los derechos, ¿no? No el que se acaba de concebir, sino la persona que ya nació es quien es acreedora a los derechos. Sin embargo, la derecha en México por lo menos se organiza de esta forma con estos blindajes constitucionales para pues después alegar que no se puede garantizar el derecho al aborto porque tienen ya ese blindaje constitucional en donde la vida se protege desde la concepción, ¿no? Esa es una de las estrategias que usa, por ejemplo, la derecha en México. Y lo otro, pues es lo que te decía de la resistencia a armonizar los códigos locales con el Código Federal, ¿no? El Código Federal Penal, en el que ya no es un delito. En los estados, sobre todo, pues si hay mayoría de diputados o diputadas con una ideología conservadora y de derecha, pues obviamente votan pues en banda, ¿no? Para frenar el derecho. Entonces son como de las dos estrategias, digamos, en el marco de lo legal, pero en el marco de lo político,
pues sí tenemos ahí a personajes muy específicos como Lili Telles, ¿no? Hablando en contra de las feministas, o sea, acusándonos de que somos asesinas, ¿no? De que somos vándalas, etcétera, etcétera. Y esto tiene toda la intención, pues obviamente, de desacreditar, de deslegitimar y de pues estigmatizar nuevamente pues a las mujeres, que lo que buscamos es hacer extensivo este derecho. Por ahí está este otro personaje, Verástegui, ¿no? En el que también, o sea, pese a que él es hombre y pese a que a él no es algo que le afecte de manera directa, o sea, en su cuerpo, no es un tema que le afecte, pero también ha emitido pronunciamientos en los que pues él está defendiendo la vida desde la concepción. Pero lo que tiene esta derecha conservadora es que dicen defender la vida desde la concepción, pero son hipócritas. Son hipócritas porque una vez que ese nuevo ser nace, ya no les importa lo que pasa con ese nuevo ser, ¿no? Y estas personas son muy dadas a quitar derechos a las personas nacidas, porque pues también después te quieren quitar la educación pública, luego te quieren quitar la salud pública, ¿no? Luego te quieren decir que si eres pobre, pues eres pobre porque quieres. Entonces dicen proteger la vida, pero no les importa cómo va a vivir ese niño o niña una vez que nazca, porque lo que buscan no es darle derechos ya nacidos, sino más bien quitarle los derechos a ese ser nacido. Entonces son hipócritas, ¿no? Realmente no les importa proteger ninguna vida, sino más bien es generar una narrativa que tiene que ver con esta idea pues conservadora, religiosa, por supuesto, una moral pues muy, decimos nosotras las feministas, muy mocha, en la que más bien el tema es controlar el cuerpo de las mujeres, ¿no? En esta idea muy, pues sí, muy moralista de la religión, y no tanto en el tema de que de verdad les interese cuidar a los nuevos seres, ¿no? Sino más bien controlar la vida de las mujeres. Muy bien, entonces ante todos estos riesgos, como bien dices, estas leyes no están escritas en piedra y en cualquier momento llega un gobierno de derecha y de un plumazo desaparece todo lo que se ha avanzado. Entonces el 28 de septiembre es una alarma, es un llamado. ¿Cuál sería ese llamado final de ustedes, las feministas mexicanas, ante todos estos riesgos que están ahí, latentes, constantes? Porque la ultraderecha y la derecha en general siempre está como afilando las uñas para ver sobre qué derecho van a atentar y sobre qué situación social van a vulnerar. Porque les encanta vivir en sus privilegios, hablaste mucho de estos personajes, pues todos personajes bastante privilegiados, que sin duda también pasan con estas circunstancias con sus familias, pero ellos tan fácil toman un avión y se van hasta inclusive a un país donde nadie se escandalice por estos temas. Como dices, son muy hipócritas, pero siempre están incidiendo en la agenda pública. Nos gustaría que nos dijeras cuál sería la ruta de acción que ustedes pues, están proponiendo para tratar de blindarse y de solventar todos estos problemas. Sí, pues nosotras hemos aprendido que los derechos se defienden en las calles, ¿no? Por eso siempre seguimos llamando a la organización a no abandonar las calles, pese a que ya teníamos el avance de la Suprema Corte de Justicia, pero es importante que los derechos, todos los derechos, o sea, no solamente ¿no? Siempre que la ultraderecha o la derecha están ahí al acecho, todos los derechos tienen que seguir defendiendo en las calles. Entonces, el llamado de nosotras como feministas es a seguir defendiendo, ¿no? Es seguir defendiendo este derecho a no quitar el dedo del tintero, a no quitar el dedo del renglón, porque el derecho que no se ejerce y el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Entonces, por eso cada 28 de septiembre, pues llamamos justo a eso, a la organización. Y cada que nos sea posible, pues igual estar haciendo activismo en materia de despenalización del aborto, porque evidentemente es un tema que, o sea, de manera narrativa, ¿no? De manera como estrategia política, pues le genera cierto tema atractivo a la derecha, ¿no? Porque decía yo, en México todavía somos una sociedad un poco conservadora, en ese tema sobre todo, entonces sí le genera como que un poco de simpatía, ¿no? A las derechas. Pero por eso nosotras hacemos este trabajo también pedagógico, pues de informar a la sociedad
que el tema de la despenalización del aborto, lo repito, es un tema que se tiene que ver desde los lentes de la clase social. Entender que negar el derecho a las mujeres para interrumpir su embarazo afecta, me atrevería a decir, que afecta únicamente a las mujeres que menos tienen, ¿no? Entonces, hacer este trabajo de pedagogía social es importante para cada vez más informar también a las propias personas que se identifican con las izquierdas, pues por qué tenemos que por qué tenemos que solidarizarnos con las mujeres por este derecho, por qué tenemos que defender este derecho en las calles, ¿no? Ese sería como otro llamado. Y la otra estrategia que también nosotras hemos estado impulsando, pues es colocar a compañeras feministas, militantes de la izquierda, ¿no? Pues que entiendan y que tengan esta sensibilidad con este tema del género y sobre todo también con este tema de la ILE, pues colocar a estas compañeras ya sea en puestos de diputadas o de senadoras, pero también de presidentas municipales, también de regidoras, ¿no? También de servidoras públicas, porque es importante que esta visión feminista de izquierda interseccional pues esté permeado o permee más bien todo el aparato público, ¿no? Entonces esa es otra estrategia de nosotras. Por eso para nosotras como mujeres feministas de izquierda es muy importante la formación política y sobre todo la participación política, ¿no? O sea, hablar del tema de es tiempo de mujeres implica eso, pues que las mujeres estemos no solamente, o sea, apoyando a nuestra presidenta, que sí la apoyamos y confiamos en ella, pero implica que también nosotras estemos participando en los ámbitos de nuestra comunidad, ¿no? En los ámbitos más cercanos de nuestra comunidad. Y por eso este espacio pues lo hemos diseñado así, ¿no? Tratando de cómo hacer este ejercicio de difusión de temas importantes en los que pues vamos a procurar también que las mujeres sean las que hablen, ¿no? Que sean las mujeres quienes viertan sus ideas, viertan sus experiencias, viertan sus opiniones, porque eso implica también ser tiempo de mujeres, ¿no? Entonces, el llamado es a las políticas y a los políticos, pues a apoyar y abrazar esta lucha, que es la lucha también por la defensa de las que menos tienen, y el llamado a las activistas, pues es a no dejar de defender este derecho en las calles. Muy bien, pues efectivamente es una gran labor la que tienen ustedes, las compañeras, en su propia organización, porque a veces pensamos que nos tienen que educar también a los hombres. Los hombres tenemos nuestro propio trabajo. En algún otro momento hablaremos del famoso patriarcado, que es el origen de todas estas circunstancias. Y pues como bien lo dijo la compañera, es una situación de estarse formando constantemente y sobre todo los compañeros de izquierda que llegan a, pues, a un puesto de representación popular tienen esa doble obligación de tener esta perspectiva, pues no solo de género, sino también con esta visión feminista. ¿Cuál sería el llamado que tú le hagas no solo a nuestros vecinos, vecinas de Huixquilucan, a nuestros espectadores, pero especialmente para las personas que votan por proyectos de izquierda y para aquellos servidores públicos que ahorita ya tienen un cargo y que muchas veces se nota la ausencia y a veces hasta de forma pues vulgar se nota que no existe esta visión de pues de ver que es tiempo de mujeres con toda la amplitud de lo que implica la frase. ¿Qué le dirías tú tanto a personas que votan como a las personas que ya fueron votadas y que ya tienen un cargo de representación? Sí, pues primero decirles que no se les olvide que el estar en un puesto de representación o sea, no llegaron a ese puesto de representación o a ese cargo que ahora ocupan porque sí, o porque se lo merezcan, o porque fueron los elegidos o elegidas de Dios. Eso solo pasaba en la Edad Media, ¿no? Con los reyes y las reinas en los que se decían elegidos por algún ser divino y entonces por ese mandato divino estaban en el puesto donde estaban. Acá en las democracias y en México sobre todo, quienes son servidores públicos deben de tener mucha claridad y deben de representar todo el tiempo que ellos están en ese puesto porque hay un pueblo que les votó. Y entonces a quien se deben es al pueblo que les votó, ¿no? Y muchas veces, también es algo que tenemos que seguir trabajando, muchas veces el pueblo que les votó vota y confía, ¿no? O sea, yo voto por esta persona porque viene de este proyecto, por Morena,
conozco a mi partido, conozco sus ideales, ¿no? O sea, conozco el proyecto de Morena, voto porque este candidato es de Morena y confío, ¿no? Pero, y eso a veces piensan estas personas que ya están electas, piensan que como la gente confía en el proyecto de Morena, pues no les deben nada y no les deben cuentas. Y eso no debe de ser, ¿no? O sea, un representante público de Morena debe de primero saber que a quien se debe es al pueblo, debe estar comprometido y comprometida con la transparencia, con la rendición de cuentas, a quienes, pues a la gente que les votó, ¿no? Y lo otro, que nadie sabemos todo, como dice Paulo Freire, nadie lo ignora todo, pero que debe de haber mucha disposición a seguir aprendiendo, ¿no? A seguirse formando, porque no nacimos sabiendo estos temas, ¿no? Ni muchos otros temas, pero sin embargo hay la disposición de querer seguir aprendiendo y de seguirse formando en los temas de la izquierda. Y los temas de la izquierda no los inventa el compañero Proteo, no los inventa la compañera Jenny, no los inventa la compañera Luz María, ni la doctora Claudia Sheinbaum. Los temas de la izquierda son los temas del pueblo, son las necesidades, las carencias, las problemáticas que vive la gente del pueblo, ¿no? Si tenemos un problema de movilidad, a quien le afecta es al pueblo, entonces es un tema de la izquierda. Si tenemos un tema de falta o carencia de agua, a quien más le afecta este tema es a la gente del pueblo, entonces en automático es un tema de la izquierda. En el tema del acceso al aborto, me le he pasado toda la charla diciendo que a quienes más afecta es a las mujeres que menos tienen. Entonces es un tema de la izquierda, no es un tema de la moral o de mi conciencia o de mi creencia religiosa, es un tema que está afectando a las mujeres del pueblo, por lo tanto es un tema de la izquierda. Y yo como militante, como servidor público de Morena, de izquierda, pues tengo que abrazar los temas de la izquierda. No puedo decir, no, es que en este tema no, en este tema sí, aquí sí me gusta, este no me gusta. No, porque son los temas del pueblo, los temas de la izquierda. Entonces yo el llamado es ese, ¿no? A que no se les olvide a quién están representando, para qué están ahí y a quiénes deben de servir. Es cierto que hay que gobernar para todos y para todas, pero aquí tenemos prioridades y las prioridades es sacar a la gente de esa brecha de desigualdad, ¿no? Para que no exista como existían en años pasados, ¿no? Y entonces para que eso suceda, pues tenemos que darles derechos, tenemos que garantizarles derechos para que esa brecha cada vez se elimine. Excelente, pues ya nos están llegando los comentarios. Hay una duda, una pregunta que creo que estaría bien que la ampliaras, porque si bien ya mencionaste el tema, nos pregunta un compañero, ¿cuál es el primer paso para materializar este lema de tiempo de mujeres? Pues decía yo hace ratito pues que las mujeres tenemos que participar, ¿no? Pero esto no implica una voluntad individual de cada compañero. O sea, aquí hay que entender que ha habido históricamente un sistema que a las mujeres nos ha relegado, ¿no? Un pasito atrás de los compañeros. Eh, y entonces a las mujeres nos cuesta todavía un poquito más la participación política. ¿A qué me refiero, no? Cuando decimos vamos a la asamblea, ¿no? Ahora que están haciendo las asambleas de constitución de los comités, vamos a la asamblea y generalmente quienes asisten más pues son compañeros. Y una porque el espacio público, o sea, es decir, lo que pasa fuera de la casa, el espacio público, siempre ha sido como el espacio natural de los hombres, ¿no? Porque así la sociedad patriarcal lo ha determinado. El espacio privado, que es la casa, los hijos, la familia, ha sido como el espacio de las mujeres. Entonces, primero, romper como esa barrera a nosotras nos cuesta, porque implica que para que tú te puedas ir a la asamblea, pues hayas ya dejado tu casa limpia, hayas lavado tu ropa, hayas dado de desayunar, tengas con quién dejar a tus hijos, ¿no? O que te los lleves, si puedes llevártelos. Entonces, de ahí ya hay una barrera. Ese es como un ejemplo, ¿no? Para que sea verdaderamente tiempo de mujeres, sí se necesita que haya gobernantes, como tenemos ya la doctora, tenemos a la maestra Delfina, en algunos estados hay presidentas municipales, tenemos regidoras y demás, pero se necesita también que todas las políticas públicas pues también ayuden a las compañeras cada vez más a participar, ¿no? Por eso mucho la importancia del Sistema Nacional de Cuidados. En este tema que estoy mencionando, implica pues que el Estado asuma
parte de la responsabilidad que en este momento se está delegando únicamente en las mujeres, que es el tema de criar, de cuidar a los hijos, de cuidar a las infancias, de cuidar a las personas enfermas, recae casi 100% en las mujeres. Entonces, cuando hay una política pública del Estado, el Estado asume esa parte de la responsabilidad que ahora nos toca a nosotras, y evidentemente pues a nosotras nos libera un poco de la carga y entonces tenemos la posibilidad de poder participar ahora sí en la asamblea, ¿no? En la faena, en la junta de mi cuadra, o en hacer otras cosas, ¿no? En estudiar, qué sé yo, muchas otras cosas que las mujeres a veces nos privamos por. Entonces sería como un primer ejemplo de cómo poder empezar, ¿no? Bueno, y también el llamado a los compañeros a ser solidarios, ¿no? Nosotros como, o ustedes como compañeros de izquierda, pues hay que ser solidarios con nuestras compañeras que tenemos en casa. Si hay hijos y familia, pues una vez te vas tú y yo me quedo con los hijos y a la otra me voy yo y tú te quedas con los hijos. O nos vamos todos, pero todos cuidamos a los hijos. O nos repartimos las tareas de la casa para que hombres y mujeres, papá y mamá, puedan acudir juntos a la asamblea. No hay que ser solidarios también, hay que ser personas de izquierda, no nada más en lo público, sino también en lo privado. Excelente, sí, es muy común que lamentablemente esta situación de la paridad de género, y otra vez hablando de las elecciones para los comités seccionales, pues prácticamente los hombres cuando dicen quién se propone, pues sobran hombres, pero las compañeras sí les cuesta el doble de trabajo porque tradicionalmente, no históricamente, hemos visto que los hombres siempre hemos estado pues dominando todos los espacios. Y no debe ser una situación de una cuota de género, sino debe ser una situación real de abrir los espacios y que sea una apertura real, sincera, de decir todos y todas podemos participar. Aquí una compañera nos dice un comentario, así es, tristemente la ultraderecha critica la petición del derecho a decidir, pero ella se va a otro país que les garantiza la práctica de un aborto saludable, ya que es un problema de salud física y psicológica de las mujeres que en algún momento requieren o necesitan practicarlo. Aquí nos escribe una compañera, nos da mucho gusto, compañera Sarina Guerrero, desde Nestlalpan, un saludo afectuoso, te seguimos también con mucho aprecio desde acá. Y aquí un compañero se queja amargamente, dice, sí, nos solidarizamos, pero también se pasan de la raya, ahora ya nomás anda uno cuidándose en el metro, de que nos agredan y terminemos en la fiscalía. ¿Qué opinas de pues, de esta queja de este compañero, de que ahora él vive con temor? Yo diría que no es lo normal, ¿no? No es lo que sucede todos los días y no creo que le suceda a todos los hombres. Pienso que puede ser que hayan casos, ¿no? No lo sé, no me constan, pero no voy a desacreditar la opinión del compañero. Pero creo que también debe de haber pues este entendimiento de por qué las mujeres ahora estamos defendiendo pues nuestro derecho a nuestra autonomía corporal, ¿no? Porque históricamente hemos sido víctimas de acoso sexual en las calles, eso es una realidad, pues eso no lo podemos negar, eso yo creo que tampoco ustedes compañeros podrían negarlo porque entre ustedes mismos tendrían que hacer este ejercicio de reflexión y crítica, ¿no? Y autocrítica y de verdad repensar cómo son sus conversaciones entre compañeros, cómo son sus diálogos entre compañeros, cómo son sus chistes entre compañeros. Yo creo que si hacen ese ejercicio crítico, pues, y de verdad con una sinceridad o una honestidad intelectual y crítica y ética, podrían reconocer que en efecto está muy normalizado el tema del acoso. Entonces ahora las mujeres hemos entendido que esto es violencia, ¿no? Hemos entendido que no está bien que vayas caminando en la calle y te digan cosas, hemos entendido que no está bien que estés en el metro y te toquen sin tu consentimiento. Y entonces cuando nosotras entendemos que esto ya no está bien, porque esto siempre ha pasado, pero lo que pasaba es que antes nosotras no sabíamos que no estaba bien y entonces teníamos temor y no lo decíamos y no lo denunciábamos y no nos atrevíamos a alzar la voz. Ahora nos atrevemos a alzar la voz, ahora nos atrevemos a denunciar, ahora nos atrevemos a señalar al que violenta, al que acosa, al que maltrata, ¿no? Y entonces resulta que porque ahora nosotros ejercemos un derecho, ustedes se sienten violentados. Yo les invitaría a que la respuesta no va por ahí.
Muchas veces nos hemos cansado también de decir que este tema de la lucha de los derechos de las mujeres no es una lucha en contra de los hombres, porque no estamos peleando en contra de ustedes, estamos peleando en contra de este sistema patriarcal que a ustedes les ha hecho creer que pueden ser dueños de nuestros cuerpos, y este sistema patriarcal que a nosotras nos ha hecho creer que no somos dueñas de nuestros cuerpos y que quienes son dueñas de nuestros cuerpos son otras personas. Entonces yo invitaría a que más bien tratásemos de caminar juntos, ¿no? En esta lucha que a nadie le hace daño. La lucha en contra del patriarcado nos sirve tanto a mujeres, pero también a los hombres. Entonces, invitaría a que el compañero, pues de verdad reflexionara hacia él. Todo el tiempo se le está acusando en el metro porque no es lo normal, ¿eh? Yo también viajo en metro, tengo muchas compañeras que a diario viajamos en el metro y no es lo normal que a todos los caballeros, a todos los hombres, todos los días, en todo momento se les esté señalando de violentadores. No es lo normal. Puede ser que haya casos aislados, pero ahí pues ya depende también de la ética de las compañeras y pues también de cómo los hombres se comprometen y corresponden en esta lucha que, vuelvo a repetir, al menos en Morena esta lucha es una lucha por las mujeres, pero también es una lucha de clases. Muy bien, pues aquí otro comentario. Ese tema va avanzando y como toda lucha social va a lograr su objetivo, que es la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Y otro comentario nos dice, desafortunadamente hay muchas personas en los encargos del partido movimiento que defienden sus prejuicios y su visión personal, anteponiendo la cristalización de estos derechos. Lo que tú decías, hace mucha falta que nuestros compañeros, sobre todo los que fueron elegidos, pues se pongan esta bandera que es una bandera, como bien dices, no solo de las mujeres, sino es una bandera por la lucha de clases y una bandera por la igualdad. Y yo te preguntaría en lo personal, en la mañana por ahí apareció en las redes sociales, que es una fuente de información bastante popular, que una señora estaba defendiendo a un personaje, un hombre, que se quería subir a un autobús de estos que están pues destinados solo a las mujeres. Ella gritaba que pues los hombres también tienen derecho, ¿no? ¿Tú qué opinas también de esta parte que a veces las compañeras pues piensan que también son, las feministas son como las enemigas, como prácticamente de todo el sistema establecido, ¿no? Y también muchas mujeres pues defienden este sistema patriarcal, que a ella también las oprime, pero a veces no se dan pues cuenta de ello, ¿no? ¿Cuál sería el llamado para que las compañeras también se abrieran a estos temas? Obviamente los hombres tenemos el doble de trabajo, pero creo que sería natural, por ahí leí alguna vez, creo que lo dice Angela Davis, que dice, bueno, pues si soy feminista, porque soy mujer nada más, ¿no? ¿Qué les dirías tú a las compañeras que se resisten e inclusive las ven a ustedes ya como militantes del feminismo, como activistas del feminismo, como enemigas no solo de ellas, sino del propio sistema, ¿no? Sí, primero aclararle a las compañeras y a los compañeros que se sienten vulnerados o agredidos por el feminismo, aclararles que el feminismo no busca quitarles derechos a nadie, a nadie. Ustedes investiguen en cualquier lugar, no me crean a mí, si no quieren creer, investiguen en cualquier lugar, en cualquier fuente confiable, por supuesto, ¿no? No vayan a investigar en un blog, por ejemplo, de Salinas Pliego, ¿no? No, en una fuente confiable, investiguen qué es el feminismo, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, etcétera. Y se darán cuenta que el feminismo no busca quitarle derechos a nadie y mucho menos quitarles derechos a los hombres. Eso es una mentira, evidentemente también es una narrativa generada por las derechas, porque el feminismo se ha vuelto blanco de las derechas, porque el feminismo cuestiona, ¿no?, muchas cosas, muchas estructuras de la sociedad que a la derecha le conviene que se queden como están. O sea, ahorita estamos hablando de una cuestión de intersección, una cuestión de clase social, y a la derecha no le gusta y no le conviene pues que cuestionemos esas desigualdades económicas, mucho menos que las mujeres estemos cuestionando por qué ahora no queremos estar en el espacio privado y queremos participar en la vida pública, porque era un espacio generalmente reservado para los hombres, pero ¿qué hombres? El hombre heterosexual, el hombre blanco y el hombre de clase alta, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, aclarar que lo del feminismo no quita ningún derecho.
Y lo otro, el llamado a las compañeras que se sienten agredidas por el feminismo, pues nada más recordarles pues algunos derechos que se han ganado desde esta lucha feminista, ¿no? Y que estos derechos han sido y son y serán para todas. O sea, aquí no importa si eres feminista o no, o cuando dices, a mí las feministas no me representan, pues no, no te representamos, pero luchamos por todas. ¿Y qué derechos estoy hablando? Pues estoy hablando del derecho a la educación, que tú puedas ir a la escuela, que tus hijas puedan ir a la escuela, que puedas tener una licenciatura, que puedas poderte graduar. Es un derecho que se ha ganado desde esta trinchera, ¿no? Desde la lucha de las mujeres organizadas. El derecho a votar y ser votada, que ahora podamos tener una presidenta mujer, es una lucha que se ganó desde acá, desde el feminismo, ¿no? Que haya diputadas, que haya senadoras, que haya presidentas municipales, regidoras, etcétera, etcétera, es una lucha que se logró pues por las feministas, ¿no? Y que tú también a futuro puedas ser candidata y que alguien pueda votar por ti, es un derecho. Ahora incluso en los temas de los comités de base, obligan, ¿no? Obligan a que haya paridad. Por cada hombre debe de haber una mujer. Y eso es algo que se ha logrado desde la lucha de las mujeres o desde las feministas, ¿no? Que tú te hayas casado y no te haya ido bien en ese matrimonio y te puedas divorciar, también es un derecho que se ganó desde la lucha feminista. Que tú puedas heredar, que puedas ser dueña de tu casa, de tu terreno, de tu auto, también es un derecho que se ha ganado desde esta trinchera, porque hace no muchos años las mujeres no podíamos poseer terrenos, no podíamos poseer casas, por supuesto tampoco eras dueña de nada, porque todos los hombres de tu casa eran los dueños, o sea tu marido, o sea tu papá, o sea tu hermano, nosotras no podíamos ser dueñas de nada, ¿no? Entonces, no, son ejemplos muy claros en donde a veces las mujeres que se resisten a tener esta apertura hacia el feminismo, pero yo les invitaría a que leyeran un poquito de historia o a que investigaran un poquito de historia y que vean que esto que ahora podemos, de esto que ahora podemos gozar, no nos los regalaron, o sea, no vino una persona buena, dadivosa, y menos un hombre a decirnos, ay, pues les vamos a regalar esto a las mujeres. No, todo lo tuvimos que conseguir a base de organización y a base de la lucha en las calles. ¿Y quiénes? Pues las feministas, ¿no? Entonces, pues no les vamos a quitar ningún derecho, queremos más derechos para nosotras, pero eso no implica que a ustedes les vayamos a quitar nada como hombres. Y bueno, igual si no te quieres llamar feminista, pues está perfecto, solamente pues tampoco piensen que nosotras somos las enemigas, ¿no? Al contrario. Muy bien, y pues un último comentario, ya para ir cerrando. Desde el feminismo el objetivo final es no dejar pasar como siempre en la historia a los fascistas de siempre, como Salinas Pliego. Y esa es la gran lucha, compañeras, compañeros. La gran lucha es contra el fascismo y todo lo que representa. Es tan directa esta lucha frontal contra los privilegios y la falta de derechos que a veces están muy endebles, porque todo el mundo piensa que lo que hay que alcanzar son esos privilegios. Ya lo decía la compañera, hay mucha literatura, aquí tenemos algo que también Morena y el Instituto Nacional de Formación Política nos manda, cualquiera puede acceder a ellos, están en formato digital. Y dicho sea de paso, les extendemos la invitación, porque Morena está en esta lucha constante y permanente. El próximo viernes, este viernes que viene, el viernes 3 de octubre, aquí en Whisky Lucan vamos a tener un taller bastante interesante que nos manda el Comité Ejecutivo Estatal de vía de la Secretaría de las Mujeres, y justamente el tema es esta situación de la política de los cuidados. Es un tema que antes de que llegara esta lucha feminista, antes de que llegara nuestra presidenta, que ella abre este tema ahí en la Ciudad de México y con Clara Brugada también se ha incrementado bastante, y esperamos que se extienda a todo el país y hay una iniciativa para que todo el país tenga una política de cuidados que a nosotros los hombres pues ni nos ocupaba ni nos preocupaba. Decíamos, pues creo que a las mujeres les encanta estar en la casa y hacer todas las labores, pero pues ahora recibimos este balde de agua fría y decir, pues todo lo que ustedes creen pues solo son sus privilegios masculinos. Entonces ahí está la invitación para todas las huizquiluquenses, los huizquiluquenses, para que asistan a este taller y converse con las compañeras que van a estar ahí, y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí lo pueden ver en vivo y en directo, ¿no? Pues
Pues compañera Jenny, te agradecemos mucho, un análisis muy claro, muy comprometido y reconocemos por supuesto los hombres que es una lucha que ustedes están dando y que la verdad es que nos han rebasado en la claridad de lo que se tiene que combatir, esta claridad de clase, esta claridad contra el fascismo, esta claridad de estar anulando los derechos en pro de estos privilegios. Pues la verdad es que los privilegios siempre han sido mal habidos y siguen siendo mal habidos, y cuando hay un privilegio se le quita un derecho a alguien. Pues te agradecemos y pues ya nada más si quieres dar un comentario final para despedirnos y pues darle las gracias a todas y a todos los que amablemente nos están sintonizando, nos están viendo, y esperemos el próximo lunes que también haga lo mismo y ustedes también propongan los temas que tengan que ver con la política local, la estatal, la federal, inclusive la global. Y con mucho gusto, pues si nosotros no entendemos o no sabemos del tema, pues también invitamos a compañeras, compañeros que se sumen a estos diálogos desde la izquierda para tener este faro crítico desde Whisky Lucan. Compañera. Sí, pues muchas gracias. Miren, también quiero aprovechar este espacio para mencionar que la lucha por los derechos de las mujeres, como mencionaban, pues es también la lucha en contra de los fascismos, ¿no? Y por eso tenemos aquí la bandera de Palestina, porque nos parece muy importante como personas de izquierda solidarizarnos, como habíamos mencionado en programas anteriores, por la defensa de la dignidad humana, ¿no? Nosotros condenamos enérgicamente el genocidio en Gaza, nos pronunciamos en contra de cualquier pues forma de guerra, de robo de territorio, ¿no? de limpieza étnica que está cometiendo el Estado de Israel. Entonces, ser feministas pues no nos limita, solidarizarnos pues también con esta causa que es la causa no solamente de las mujeres palestinas, sino pues de la clase social, en este caso pues de los trabajadores, ¿no? También de todo el mundo. Por eso el feminismo pues es un movimiento político amplio que sí defiende los derechos de las mujeres, pero como decía yo, también desde muchas otras intersecciones. Entonces, pues el llamado también a los compañeros y compañeras de Morena, pues es a sumarse también a hacer este activismo por la defensa del pueblo palestino y de sus derechos y de su territorio, y a condenar el genocidio. Y bueno, pues ya para cerrar nada más agradecerles, despedirnos y esperamos que vernos pronto, y recordar pues que también la defensa por el derecho al acceso al aborto es la defensa por la dignidad de las mujeres más pobres de nuestro país. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, buenas noches, descansen. Ojalá nos puedan acompañar el viernes. El viernes de las 9 a las 4 de la tarde es el taller.